Muy bien, amados hermanos que me ven, bienvenidos. Hoy día tenemos un tema realmente muy importante porque el mal carácter, si algo vamos a llevarnos de esta tierra, ¿no? Al cielo, este es un mensaje para creyentes. Si no eres creyente, te animo a continuar viendo este video. Si algo nos vamos a llevar al cielo, no es ninguna cosa material. Nada. Nada es carro, casa, joyas, reloj, lo que tú quieras. Nada nos vamos a llevar. Y si algo nos vamos a llevar al cielo, es nuestro carácter, nuestra manera de ser. Cuando estemos en la presencia del Señor, tendremos un cuerpo glorificado en un momento y estaremos libres totalmente del yugo de la carne y del pecado, ¿de acuerdo? Así que si algo nos vamos a llevar, va a ser nuestra manera de ser, nuestro plano almático. Y eso incluye también para los que no son creyentes, porque cuando sean juzgados, cuando estén frente al trono blanco, al trono del Señor Jesucristo, y sean juzgados, no van a ser juzgados por algo de que no sepan o de algo que no se acuerden, ¿de acuerdo? Todos van a ser juzgados de acuerdo a lo que han hecho, lo que saben, lo que han sido, ¿de acuerdo? Ojo con ese dato, por eso que es importante conocer lo que Dios dice en la Escritura y no caer en el sectarismo o la religiosidad. Porque dices, no, ya olvido, no te acuerdas de nada, no tendría sentido un juicio que tú no te acuerdas, no me acuerdo, no he hecho nada, ¿no? Pero bueno, no es nuestro tema el día de hoy, nuestro tema es el cristiano y el mal carácter. ¿Por qué digo el cristiano y el mal carácter? Porque alguien que no ha rendido su vida al Señor Jesucristo es esclavo del pecado. Es esclavo. Solamente Jesucristo lo puede liberar. ¿De acuerdo? No hay otro. Si tú que estás viendo este video no eres creyente, déjame decirte que estás totalmente depravado, ¿no? El término es amplio, no es insultante, hay que comprenderlo, pero vives para pecar. Eres esclavo del pecado. No puedes hacer otra cosa que no sea pecar, ¿no? Por más buena gente, que vivas moralmente, que ayudes a los pobres, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en Juan 8:34, en el 8:32 va a decir que el que conoce al Hijo verdaderamente será libre. El que conoce a Jesucristo, solamente a través de Jesucristo hay libertad. Solamente a través de Jesucristo podemos ser libres de esa esclavitud del pecado. ¿De acuerdo? Solamente a través de Jesucristo. Pero el creyente todavía a veces arrastra algunas cosas de su temperamento, de su mal carácter. Y ese es nuestro tema del día de hoy porque a mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho que dentro de la iglesia todavía se desarrolla el mal carácter, ¿no? Sobre todo cuando una iglesia es inmadura, cuando una iglesia es una iglesia de niños. Por eso es importante que la iglesia se vuelque a la escritura, vaya a la palabra, estudie la palabra, desarrolle ese crecimiento que solamente Dios puede dar, ¿de acuerdo? Pero el hambre natural es buscar, estudiar, aprender, y de eso son responsables los pastores desde los púlpitos, los maestros o profesores de la Biblia, los guías de grupo pequeño, de células, todos ellos son responsables, pero si son niños todos, van a ser niños criando otros niños. ¿Y qué hace un niño? Hace desorden, hace bulla, se pelea, ¿no? Hace división y todas las malas emociones que podríamos encontrar y el desorden que pueden generar los niños. Y a veces el tiempo en la iglesia no nos da. Hay hermanos que tienen 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y siguen siendo niños espiritualmente. Y siguen tomando leche y galletita espiritual. Y se han acostumbrado a eso, no quieren alimento sólido. Pablo le va a llamar la atención por eso a los corintios, ¿no? Le va a decir, no les puedo dar solo de ustedes porque todavía son niños, no han querido crecer, ¿de acuerdo? Hay hermanos que tienen 20 años en la fe o en la iglesia, pero en realidad tienen solamente un año. Un año repetido 20 años. Sí, espero que me entiendan el ejemplo. Entremos en nuestro tema. Gálatas, el libro de Gálatas, Pablo le llama la atención a los Gálatas, les va a enseñar a Gálatas, a los Gálatas, a la iglesia en la provincia de Galacia, que era un grupo de iglesias. Pablo le va a llamar la atención, es una carta muy fuerte, es una carta muy dura. Y dentro de lo que les dice Pablo está lo siguiente, ¿no?
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. He buscado una versión interesante para poder comprender realmente la esencia de lo que Pablo está diciendo. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Qué interesante, o sea, hay como todavía en el creyente esa lucha, diríamos, ¿no? No digamos una lucha entre el bien y el mal, pero todavía el pecado, Romanos va a decir que mora en nuestros miembros, que nuestros miembros nos conducen a iniquidad, a injusticia, o sea, a desobedecer a Dios, a hacer lo que Dios no quiere que hagamos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una lucha ahí, hay una lucha. ¿Y quién de los dos va a predominar? Obviamente, el que tú alimentes más, ¿de acuerdo? Definitivamente, alimentar el espíritu demanda un esfuerzo, demanda disciplina. Y somos discípulos de Cristo, discípulos de Cristo. Discípulo viene de la palabra disciplina. Y un cristiano debe ser disciplinado. ¿Y saben cuál es el problema con la carne, hermanos? Acá la palabra carne es sarx, de la cual viene sarkakis o sarquicos o carnal. El sarx es la naturaleza humana caída que nos conduce a pecar. Y el sarx no necesita ser alimentado. Es como la hierba mala, hermano. No necesitas hacer nada, solamente conectarte al televisor, dejar de tus disciplinas cristianas, dejar de congregar, dejar de estudiar, y la carne comienza a aflorar solito, solito. No necesitas hacer nada, ¿de acuerdo? Y por eso que Pablo va a dar algunas evidencias de las obras de la carne, de las obras del sarx, ¿ya? ¿Cuáles son esas? Este, Acá dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación. Fornicación, hermanos, es un abanico, abre el abanico de todas las cosas que son de impureza sexual. Ya no tenemos el tiempo para detenernos acá, pero abre todo el abanico. Cuando habla de fornicación, porneia, en el original, de donde viene la palabra pornografía, abre todo el abanico de aberraciones sexuales, todo lo que pueda ver con la pornografía, pedofilia, sexo con animales, deleitarse con pornografía, con homosexualidad y todo lo demás, ¿de acuerdo? Pero no me quiero centrar ahí. Impureza, lascivia, idolatría, hechicería. En esta parte de las manifestaciones de la carne, de las obras de la carne, es donde me quiero centrar el día de hoy. Y lo he puesto con rojo. Hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejía, envidias, hostilidades, hostilidades, contiendas, todavía hay eso, ¿no? Celos, hermanos, celos, celo porque querer envidiar lo de otro, ¿no? Un celo de querer tener lo que tiene otro, y hay un celo, que por ahí también lo va a mencionar, que es de querer quitarle lo que tiene el otro, ¿de acuerdo? El enojo, la ira, el enojo, hay unas palabritas acá, es amplio el tema. Rivalidades, disensiones, discusiones, resentimiento, diríamos, ¿no? Envidias, ¿no? Envidias, incluso, estamos hablando de creyentes, hermanos, ¿ah? Y esto se da todavía, esto se da divisiones entre creyentes, ¿no? Las iglesias muchas veces, incluso los grupos pequeños o celulares, se polarizan por tipo de vestimenta, se polarizan por zona donde viven, se polarizan por condición económica, por capacidad adquisitiva, por belleza física, por atuendos. O sea, la iglesia se polariza, hermano. La iglesia se polariza. Por ahí es un llamado de atención siempre que yo puedo enseñar a guías, a hermanos que tienen cierto liderazgo sobre las ovejas y el rebaño de Cristo, ¿ya? Y eso hay que aclararlo también, porque a veces escucho hermanitos o hermanitas que dicen, ah, sí, fulanito de tal es mi oveja, dice, ah, fulanito de tal es mi oveja. No, no, pues las ovejas son de Cristo, hermano. Las ovejas son del Señor. Pablo, Pedro mismo va a decir que es la grey del Señor, que apacienta mis ovejas, le dijo, ¿se acuerdan? Juan 21, apacienta mis ovejas, las ovejas son de Cristo, hermano. ¿De acuerdo? No nos enseñoremos, hay un problema. Y esa es una de las palabritas justamente que habla de las envidias y de los celos, que siempre hay ese afán de querer enseñorearse de la iglesia.
Que a fulano de tal le digan pastor, o las hermanitas que quieren que le digan pastora, o no, o que tengan cierto liderazgo. Y el cristiano, mientras más conoce la escritura, tiene que desarrollar más humildad, ¿de acuerdo? Porque el orgullo es una herramienta, pero una herramienta terrible en las manos de Satanás, ¿de acuerdo? Ojo con eso, hermanos. Si tu corazón hay este tipo de cosas, de orgullo, que te lleva todavía a celos y contiendas, rivalidades, envidias, ten mucho cuidado. Bueno, la lista continúa, ¿no? Borracheras, orgías, cosas como estas sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No tomemos a la ligera. Cuando uno estudia la escritura, tiene que estudiarlo no para saber más de la Biblia, hermanos, sino para vivir la Biblia, para vivir de acuerdo a lo que Dios establece para nosotros, para vivir bien, para vivir en bendición, ¿de acuerdo? No me sirve saber mucha Biblia, no me sirve disparar los versículos, sino atesorar esa palabra en mi corazón. Y si la palabra dice que no vivas así, pues no debes vivir. Y peor aún, dice el Señor, ¿no? En la escritura, no heredarán el reino de Dios. Entonces, por acá conseguí otra versión, se las leo. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Eso es el mundo, ¿de acuerdo? Ese es el mundo. Ahí voy a estar haciendo unas pausas, por favor síganme la lectura, pero por favor quiero que también me sigan en los paréntesis que voy haciendo, porque hay mucha riqueza en esto. La palabra de Dios es viva y eficaz, y hay mucha riqueza, hermanos. Así que yo quiero que tus oídos estén espirituales atentos y tu corazón dispuesto a recibir la palabra, la semilla y germine en tu corazón y se manifieste en tu vida, se manifieste en tu vida práctica, en tu vida cristiana. Por eso que en mi invitación dije, tu vida, tu testimonio está dando la gloria a Dios. O sea, le estamos dando la gloria a Dios. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, dice Pablo. Por eso que la iglesia se ha metido, nosotros mismos hemos metido al mundo a la iglesia. Al mundo, no a la gente, al mundo a la iglesia. Porque el cristiano no se diferencia del mundo. Y ese es el tema del día de jueves, así que no me voy a adelantar. No son fieles en el matrimonio, dice. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. No solamente de acción, sino también de pensamiento. El simplemente hecho de pensarlo ya es pecado, hermano. Adoran a dioses falsos. Ah, no, yo no tengo idolito, no tengo yesito, no. No necesitas tener ese tipo. Tu cuenta bancaria, tu carro, tu casa, que no lo puedes usar ahora, ¿no? Tu carro sobre todo, se puede volver un ídolo. Todo se puede volver un ídolo. Y hay que tener bastante cuidado, porque el mundo de oscuridad está detrás de ellos. Detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué te gusta más hacer? ¿Qué te apasiona hacer más? ¿Qué dejarías todo por hacerlo? Ten cuidado, porque tu corazón se puede estar desviando. Y el mundo de oscuridad aprovechándose de esa debilidad. ¿De acuerdo? Ya hablamos en la cruz la semana pasada sobre el corazón de Abraham, ¿no? Un hombre que tuvo a un hijo en su ancianidad. El hombre ya estaba seco, la mujer sexualmente también ya estaban secos los dos, pero Dios les da un hijo. Imagínate tener un hijo a los 100 años. 100 años, ¿dónde estaba el corazón de ese hombre? Lo adoraba, lo hacía jugar, lo cargaba, lo engreía, ¿no? ¿Qué le dice el Señor? Sacrifícame a tu hijo. Y es probado. Y Abraham pasa la prueba. ¿Pasaríamos la prueba nosotros ahora? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. Lo dice la palabra, lo dice el Señor. Practican la brujería y odian a los demás. Ese es el mundo, ese es el inconverso, esclavo de sus bajas pasiones, esclavo del pecado. ¿Qué dice más? Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos. Díganme ustedes si no han conocido a alguien así dentro de la iglesia. No estamos tratando de sentar a nadie en el banquillo, pero me imagino, ¿no? Me imagino que todavía encuentra este accionar carnal dentro de la iglesia. Esa es la preocupación que debe tener todo guía. De que sus grupos pequeños o los pocos hermanos que está guiando
¿no? Más aún un pastor que tiene más hermanos a su cargo, ¿no? Bajo responsabilidad, el Señor le va a tomar cuentas, ¿no? Y aquí también como guía, como alguien que está discipulando, así sea uno, ¿no? En un grupo de dos, de tres, de cuatro, que no se polaricen, que no hayan divisiones, que no hayan contiendas. Un momentito, vamos, conversemos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? La puerta del creyente, amados hermanos, tiene que estar abierta. La puerta del creyente, de la disciplina, de la corrección, de la instrucción, debe estar abierta. A mí algunas veces me han llamado hermanitos bajo de repente un criterio errado, me han llamado, me han dicho, hermano, ¿sabes qué? Yo soy mayor que tú y me parece que te estás equivocando en esto, en esto. Yo los he escuchado atentamente y he aceptado su corrección. Pastores también, ¿no? Mira, hay que hacer cosas así, hay que mantener este orden, y yo lo he escuchado y no me ha ofendido, no me he sentido, no me he sentido maltratado en el sentido de que me han ofendido, ¿no? Es una corrección y lo he recibido. A veces lo han hecho mal, a veces lo han hecho bajo una conciencia débil, ¿no? Y también lo he aceptado, ¿no? Bajo una conciencia débil lo han hecho y lo he aceptado porque viene de un hermano que todavía su conciencia es débil y hay cosas que lo conducen a veces al legalismo, ¿no? Pero lo he aceptado igual, ¿de acuerdo? Hay hermanitos o hermanitas también que me han juzgado sin conocer el trasfondo de las cosas, también, y se han irritado, ¿no? Y las veces que yo he tratado de corregir y dar instrucción a la luz de la escritura, hermanos también se han resentido y se han ido. Se han ido, se han resentido. Recuerdo un hermano, yo guiaba a este y tuvimos un tema. La palabra me debe confrontar, hermano. No es lo que yo les digo, es lo que el Señor dice en su palabra. La cuestión es que el hermano se resintió y se fue. Pasaron unos meses y yo iba a la casa ya saliendo de la congregación y me cierra un carro. Me cierra un carro antes de cruzar la pista. Yo quería cruzar, iba a dejar que pase el carro se para delante mío. Y me dice, hermano Jorge, una camioneta. Me dice, sí, hermano, hola, ¿qué tal? Y yo lo reconozco a este hermano, ¿no? Hermano, disculpe, me dice, paró en medio de la pista. Quería conversar con usted, quería pedirle disculpas porque realmente había actuado mal. O sea, después de algún tiempo reflexionó el hermano y me pidió disculpas, ¿no? Por lo que había hecho. Y obviamente yo ya no tenía ningún tipo de resentimiento hacia él, ¿no? Y a veces juzgamos también por lo que vemos, ¿no? Y eso está mal. El punto es que nosotros como creyentes tenemos que tener esa puerta abierta, ¿no? Hay hermanitos que se resienten, ¡pam, bum, bum! Se les mete la carne, se salen de los grupos, ¿no? Se van despotricando, ¿no? Ese es mal carácter. Ese es mal carácter. Eso es no tener dominio propio. Estamos hablando de creyentes. Entonces, eso es lo preocupante dentro de la iglesia, que no debe ser. No debe ser. Si tú estás actuando así, has actuado así, tienes mal carácter. Tienes mal carácter. A veces hermanita me dice, hermano, ore por mi carácter. ¿Hay que orar por su carácter o hay que orar para que el Señor le quite el mal carácter? O deje ese mal carácter a los pies de la cruz, que es lo único que está cargando. No lo ha dejado a los pies de la cruz el mal carácter. ¿Se dan cuenta? Entonces, espero, hermanos, que me estén comprendiendo. ¿Qué más dice la Escritura? La Escritura dice que hay que dejar, hay que liberarse, hay que votar eso. Mira, acá entiéndame por favor los siguientes pasajes. Líbrense, líbrense. Ustedes son creyentes, tienen el amor de Dios en su corazón. Líbrense de toda amargura, furia, enojo. Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso, le está hablando a creyentes. Líbrense de palabras ásperas, de calumnias y de toda clase de mala conducta. ¿Cómo debe ser un creyente? Por el contrario, esto debe librarse. Por el contrario, ¿cómo deben ser? Amables, amables unos con otros, de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ese es el cliché, esa es la palabrita que lo leemos, pero no comprendemos. Y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y no lo entiendo. ¿Y saben por qué no entiendo esta parte o lo dejo pasar? Porque no entiendo lo que Dios hizo en aquella cruz. Dios te ha perdonado todo a ti. Y tú no eres nadie
no tienes la capacidad por encima de Cristo de no perdonar. Espero me estés entendiendo, amado hermano. ¿Y qué dice antes? A los efesios, ¿qué les dijo antes? No pequen al dejar que el enojo los controle. Esto les está diciendo Pablo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Así es, así es. Ah, bueno, como me molesté en la mañana, recién en la tarde voy a ver si me reconcilio. No, eso no está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no dejes que el enojo te controle, porque el enojo te llena, te controla. Y tú ya no tienes el control, es como el borracho. Es como el borracho, el alcohol lo llena y ya no es él. El alcohol ya tomó control de su vida, de sus acciones. ¿Se dan cuenta? No dejen que el odio los comience a llenar, que los comience a controlar. Eso es lo que está diciendo. ¿De acuerdo? A los colosenses también, ¿qué dice? Pero ahora es el momento de eliminar. Me agrada esta versión. Dice eliminar. Esta es la NTV. Para los que quieran corroborar, esta lectura es NTV, Nueva Traducción Viviente. Es hora de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. Primera a los Corintios 3:3. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Por supuesto. ¿No viven como la gente del mundo? Por supuesto. La gente mira dentro de la iglesia, y cuando me refiero a mirar no quiere decir que estaba adentro, sino la gente de la iglesia que está afuera en el mundo y se comporta como la gente del mundo, no hay diferencia. Dice, ese es el creyente, ese cristiano que se para peleando con la vecina, con el vecino, o con fulana, o que se gritan entre esposos, ¿esos son cristianos? ¿Y saben cuál es lo vergonzoso? No es que tú quedes mal. No es que hablen mal de ti, tus vecinos, tu familia, todo lo que vean, tu mal comportamiento. No, tú no quedas mal. Tú ya estás mal de por sí. Pero ¿sabes a quién haces quedar mal? A tu Señor, a tu Dios, al Señor Jesucristo, al que lo dio todo por ti. ¿Por qué? Por tu mal carácter. ¿Te das cuenta lo importante que es el carácter como testimonio, como incienso de olor agradable al Señor? ¿Estás dando un olor agradable al Señor? ¿O tu olor es fétido, es hediondo, es asqueroso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú, en tu vecindario, tienes ahí tu zona de acopio y no recoge la basura 2, 3, 4 días y esa esquina huele pero terrible? O de repente pasa el camión de basura y huele pero terrible. ¿Qué hace la gente? ¿Qué haces tú? ¿Te quedas ahí oliendo? ¿Te quedas ahí oliendo? No, tú quieres pasar rápido. Tú quieres avanzar rápido. ¿Sí o no? Claro, así es tu testimonio. Así es tu testimonio. Y eso es lo que produce tu mal carácter, tu mal testimonio. Un olor desagradable para todo el que está cerca y sobre todo para Dios, que es a quien haces quedar mal. Tenemos que dejar el mal carácter. ¿Qué dice Romano? Se llenaron de toda clase de perversiones, pecado, avaricia, odios, envidias, homicidios, peleas, engaños, conducta maliciosa, chismes. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Esto no solamente es a nivel de hermanitos niños, ¿eh? Esto a veces trasciende a esferas de liderazgo. Hermanos de líderes que compiten entre ellos. Ah, no, ese hermano sabe más. No, ese hermano enseña mejor. O a veces más todavía, ¿no? Más arriba, a nivel de pastores, ¿no? Todavía a nivel de pastor, entre pastores, ¿no? Siervos consagrados al Señor. También hay esas rivalidades. Y predican a Cristo, ¿por qué? Por celos y por rivalidad. Hermano, si vas a evaluar a un cristiano,
no lo evalúes por lo mucho que sabe de la Biblia. Evalúalo por lo que vive de la Biblia, por su testimonio. Los que me conocen, los que han estudiado conmigo, los que hemos compartido juntos, saben que siempre me he preocupado de vivir lo que enseño. Si yo enseño algo que no hago, soy un grandísimo hipócrita. Y eso tú seguramente no te puedes dar cuenta. Los hermanos que están estudiando conmigo no se pueden dar cuenta. Pero soy un grandísimo hipócrita delante del Señor. Santiago 3:1, no se hagan muchos maestros, recibirán mayor condenación, dice. Y muchos quieren ser maestros o tener cierta autoridad o cierto poder simplemente porque, oye, mira el guía, que fulano, que tal, o el pastor, ¿no? Sí, quieren eso, pero hay mayor condenación, hay mayor demanda. ¿Por qué? Porque decir es fácil, hacer es un poco difícil, pero hacer lo que se dice es mayor responsabilidad. Y eso es lo que todo guía, todo pastor, todo predicador, todo siervo del Señor, que tiene una responsabilidad ante Dios, tiene que cuidar de vivir la escritura, amados hermanos. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Primera Timoteo 6:4. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas pues. Ahí está. Esta oración muy bonita, muy clara. Primera de Pedro 2:1. Por lo tanto, deshágase de toda mala conducta, de toda, no dice alguna, toda tu mala conducta, hermano. Comienza. No vamos a vivir en el reino de los cielos, no vamos a vivir en el reino de Dios cuando nos muramos. No, desde el momento que le rendiste tu vida a Cristo, tú ya eres parte del reino de los cielos y lo único que vas a hacer después de esta vida es continuar viviendo en el reino de los cielos. Espero me entiendas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú ya eres un digno representante y debes ser un digno representante del reino acá en la tierra. O sea, no estás esperando morirte para decir, no, yo soy salvo ya. Ah, yo soy salvo, sí, yo soy predestinado, yo he sido elegido, yo soy uno de ellos, el Señor ya, y mi salvación no la voy a perder. Y no la vas a perder si eres creyente genuino. Pero eso no te da derecho a vivir como te da la gana. Mentir, robar, estafar, calumniar, pelear, dividir. No te va a servir eso. Así es como vas a entrar en el cielo. Esa es la vida que crees que vas a tener allá. ¿Te das cuenta la importancia de tu carácter, de tu temperamento, de tu manera de conducirte? Espero que estés captando esto, amado hermano. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Nunca, nunca, nunca. Yo nada bueno he sacado. Mis hermanos que conocen, me avergüenza contar cosas. No lo voy a contar. Me avergüenza como yo he sido antes del Señor. Incluso en mis primeros caminos con el Señor, me avergüenza. Hasta que el Señor me dijo, eres libre. Ya el poder del pecado no está sobre ti. Así que no te vuelvas a encadenar. Cuida el templo que tu cuerpo, que es el templo del Espíritu. Porque si no cuidas el templo, yo voy a destruir ese templo y a ti. Me dio una sacudida esa palabra y reaccioné. Y comencé a vivir más con más, cada vez más temor a Dios. Entendí un poco más la santidad de Dios, que dice que es tres veces santo, 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 santísimo. Segunda Timoteo 2, 23, 24, te repito, no te metas en discusiones necias, no pierdas el tiempo y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con otros, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Qué bonita esta versión, realmente me agrada mucho porque expresa la idea. No podemos estar peleando. Mientras dependa de ti, dice Pablo a los romanos, mientras dependa de ti, lo puedes buscar en tu Biblia después, vive en paz con todos. Mientras dependa de ti, y todo depende de ti. Vive en paz con todos. Claro. ¿Por qué dice eso, Pablo, mientras dependa de ti? Porque si tú eres un creyente genuino, tu testimonio realmente es agradable, un olor agradable al Señor, le va a molestar al mundo.
Le va a molestar al inconverso, le va a fastidiar. Tú no vas a hacer nada, le va a fastidiar. Ese es el creyente verdadero. Si tú no estás fastidiando con tu sola presencia de creyente, es porque estás en el mundo. Y hay una alta probabilidad que seas del mundo y que seas un inconverso o que seas un religioso inconverso. Yo no soy nadie para cuestionar la salvación de nadie. No soy nadie, eso le corresponde al Señor. Pero es importante testear, medir, medir nuestro cristianismo. ¿Me parezco al mundo o me repudian por ser creyente? Si te repudian por ser creyente, estás en buen camino. Estás en buen camino. Pero trata de vivir en paz con todos mientras dependa de ti. No estés peleando. ¿Cuántas veces dicen, no, pero dile? ¿Pero por qué? A veces el creyente parece tonto. A veces el creyente parece cobarde. Claro, claro. Pero tenemos que glorificar a nuestro Señor. ¿De acuerdo? Hay injusticia. Cuando son mis derechos pisoteados, si veo que alguien está pisoteando sus derechos, puedo intervenir. Me tiene que fastidiar la injusticia. Soy un creyente, soy un pacificador, ¿de acuerdo? No es nuestro tema hoy, pero avancemos. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? La ira de Dios, habla que Dios es apaciguado, lento para la ira, que soporta mucho tiempo, muchos años, el Señor es paciente. Hay muchos proverbios también que hablan para nosotros, ¿no? Proverbios para tu vida, proverbios para tu vida. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Ahí está, digiérelo. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. ¿Quién es un necio? El que no tiene a Dios en su corazón. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Ah, ¿me dijo eso? Sí, ya. Ahora va a ver. Yo le voy a decir. Viene el chisme. Ah, así te he dicho. Ya, ahora a ver, vamos, a ver, a que me diga mi cara. No, no sé, pues se me viene a la mente estas conversaciones, ¿no? La cordura del hombre detiene el furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Tranquilo, no recibas el regalo, no recibas el regalo. Muchas personas son fosforito, diríamos, ¿no? Fosforito. Se encienden rápido, no tienen dominio propio, no tienen control de su mal carácter. Mejor es vivir en un rincón enterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Bueno, es un tema para matrimonio, ¿no? Pero ahí cayó una para las chicas. Proverbio 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es una ciudad derribada, dice, ¿no? Y sin muro. Las ciudades antiguamente se amurallaban, se ponía una pared. ¿Se acuerdan de Jericó? Nadie podía entrar, estaban todos seguros adentro. Estaba amurallado, estaba protegido. Pero dice que un hombre que tiene un espíritu, un hombre que no controla su espíritu, ¿no? Que le da rienda suelta, es como una ciudad sin muro, ¿no? Cualquiera puede meterse, cualquiera la puede saquear. Y así es una persona que no domina su mal carácter. A veces decimos a la persona, oye, sí, caramba, qué guau. Ah, sí, es una persona de carácter fuerte, decimos. Ah, sí, es una persona de carácter fuerte. No, mentira, mentira. El que grita, el bocón, el bullicioso, el pleitista, ese no tiene carácter fuerte, tiene un carácter débil en realidad. El que tiene un carácter fuerte es el que domina, el que domina su mal carácter, el que ha dejado esa vida de mal carácter. Uy, grandes, grandes, yo conozco hermanos que han sido bronqueros, diríamos, ¿no? Pleitistas, peleadores, ¿no? Pero ahora son un pan de Dios. ¿Quién hizo esa transformación? Solamente Cristo. Solamente Cristo puede transformar ese mal carácter. Salmo 37:8. Deja la ira nuevamente. Tienes que dejarlo. Desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El enojo causa la ira, la venganza, ¿no? El celo, el resentimiento. Eso produce la ira. Eso produce el mal carácter. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Tranquilo. Porque el enojo reposa en el seno de quién? De los necios. Nuevamente, ¿quién es un necio? Al que no tiene a Dios. Vamos a buscar algunas alternativas de solución.
¿Ya? Y lo vamos a hacer con el modelo perfecto. ¿Quién es el modelo perfecto que debemos seguir? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo perfecto. No soy yo, no es tu pastor, no es tu guía. ¿Deberían ser imitables? Sí, por supuesto. Porque lo más cercano que tú tienes de ver a Cristo es tu pastor, es tu guía. Y si tú eres pastor y tú eres guía, tienes una gran responsabilidad de reflejar a Cristo. ¿De acuerdo? Tú, yo, tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque el inconverso debe ver a Cristo en tu comportamiento, en tu conducta. Es la única oportunidad que tiene. Después lo conocerá a través de la Escritura. Tú le darás el Evangelio, conocerá. Pero el primer impacto debe ser ver a Cristo en ti. ¿Y qué del vecino que te peleaste? ¿Y qué de la vecina que le peleaste? ¿Y qué de la persona que insultaste en la combi, en el micro, en el mercado? ¿Qué de la persona que sobajaste, que humillaste? Qué vergüenza sería que tú te encuentres en la congregación a la persona que humillaste, que sobajaste, que ultrajaste, que trataste mal, que ninguneaste, no reflejaste para nada. Tú no impactaste la vida de esa persona. Una de las cosas de las personas que se acuerda, y yo es uno de mis casos, yo recuerdo mucho el rostro del anciano que me recibió la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Yo me acuerdo de ese rostro. Y recuerdo no tanto el rostro con facciones, sino el amor que irradiaba. Yo recuerdo eso. Dijo, Señor, vuelvan por favor con su esposa, lo vamos a esperar acá. Habíamos ido muy temprano, me acuerdo. Recuerdo ese, irradiaba amor. Estás irradiando tu amor. Ese hombre para mí era el rostro de Cristo. Ese era lo más cercano a Cristo. Yo me rendí ese día a Cristo. Porque si ese hombre me hubiera tratado mal, dice que señor temprano, que no, acá no abrimos a cualquier rato, imagínate, tú eres responsable de reflejar a Cristo en tu vida, ese es tu testimonio, y tu mal carácter lo está impidiendo. Escuchen esto. Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a todos los que vendían palomas, quitad de aquí esto y hagáis, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de su casa me consume. No, una de ladrones. Yo estaba molesto. ¿Ustedes creen que volcó las mesas? Te voy a voltear tu mesita con monedas, donde estás cambiando. Ah, lárguese de acá los animalitos. Riéndose, no. Estaba molesto. Ah, ya, entonces está bien, pues yo me puedo molestar, porque yo soy cristiano, no dice que pareciéndose a Cristo. Claro, pero hay un detalle interesante acá, ¿no, hermanos? Si tú lees de paporreta la escritura y no observas y no digieres lo que el Señor te está mostrando, te vas a perder mucha, mucha riqueza. El Señor se molestó, por supuesto. ¿Por qué? Porque el celo por nuestro Dios, cuando ofenden a nuestro Dios, eso nos debe molestar. Lo que a Dios le molesta me debe molestar a mí. El Señor no nos estaba molestando por él, ni por lo que le estaban haciendo a él o le habían hecho a él, sino por el celo, por el amor de Dios, por lo que estaban haciendo de Dios en la casa de oración, por donde se supone que iba a morar la gloria de Dios y moraba la gloria de Dios y se hacían los sacrificios de expiación, de holocausto, la paz. ¿Se dan cuenta? Estaba molesto, por supuesto, pero estaba descontrolado. La ira lo había descontrolado. Él llegó y dijo: ¿qué es esto, santo Dios? Fuera de acá, lárguense de acá. Eso dijo Dios. ¿La ira se apoderó de él? No, él mantuvo el control y dominio propio. Sí, pero ¿por qué lo dices? Porque está en la escritura. No te has dado cuenta, estoy seguro que no te has dado cuenta, pero fíjate acá. 15. 2 Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas. ¿Y qué tiene que ver eso? Claro, él se tomó su tiempo, amado hermano. Él se tomó su tiempo, no se descontroló. No se descontroló. Él se tomó su tiempo, hizo un azote
y después recién procedió a expulsarlo, ¿de acuerdo? Y me gusta mucho, puesto ahí segunda Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué? Dominio propio, dominio propio. Cuando tú saltas tu mal carácter, ya perdiste tu dominio propio. Otra historia del Señor Jesús, acá está, Marcos 3, del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía su mano seca una mano. Y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, se entristeció por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo, se reunieron con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle, para matarlo. Se enojó el Señor. Con esas personas se enojó, pero ¿qué le produjo eso? Tristeza. Él se entristeció con la acción de ellos. Le dio pena en realidad tener un corazón tan duro. O sea, a veces, hermanos, a veces nosotros, nuestro enojo debe conducirnos a eso, ¿no? Canalizarlo de tal manera de que nos diga, este pobre infeliz, perdido, ¿no? Hijo del diablo, seguramente, ¿no? Entristecernos, ¿no? Este idólatra, este que me hace daño, ¿no? Debe entristecerme. Debo, la acción es la que me debe causar la molestia, ¿no? Y conducirme a tener tristeza por la persona. Sí, sí, y eso debe ser. A veces nos llenamos de ira cuando vemos a un desalmado, ¿no? A un desalmado que ha violado, ha descuartizado, quemado a una criatura, ¿no? Y realmente nos indigna, ¿no? Pero ese enojo debe llevarnos a tristeza, hermano, porque no hubo nadie que le hablara de Cristo, no hubo nadie que le presentara a Cristo, no hubo nadie que hablara a sus padres de Cristo, no hubo nadie que lo encaminara y le presentara que hay alguien que le podía dar una mejor vida, no una vida de condena y de perdición. Ese hombre está perdido. Lamentamos mucho lo que ha hecho, pero debería entristecernos. Terrible, terrible, hermano. Entonces hay que canalizar nuestro mal carácter, nuestro enojo, nuestra tristeza. ¿Qué hicieron los de mal corazón? Querían matarlo. Conspiraron para matarlo. Escuchen esto. La iglesia en Corinto era la iglesia que tenía todos los dones. Era una iglesia que tenía todos los dones. Y tener todos los dones, hermano, no garantiza madurez. Esta iglesia era inmadura. Era una iglesia de niños. Era una iglesia desordenada. Tenía muchos problemas. Pablo va a escribir esta carta justamente para corregir varios de sus problemas. Y uno de ellos era que ellos estaban denunciando, se estaban enjuiciando ante los hombres, ¿no? No dice la palabra por qué, pero tenían problemas judiciales. Entonces Pablo les va a decir lo siguiente. Ahí está, primero a los Corintios, capítulo 6 del 1 al 6. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene alguno algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, pondréis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos lo digo, para avergonzarlos lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, nosotros que vamos a juzgar al mundo, dice Ángeles, también vamos a juzgar nosotros, nos estamos llevando ante la justicia de hombres impíos. No hay entre ustedes que tienen problemas, no hay entre ustedes alguien sabio, alguien temeroso de Dios que pueda juzgar con rectitud. No sé si se van dando cuenta la importancia, hermanos, del pastorado, de los guías, de hermanos,
que tienen la responsabilidad, a veces en los grupos pequeños, se pasa el agravio, no se soluciona el problema. Hay raíces de amargura, hay resentimiento entre hermanos, se pelean, no se hablan, están en la misma congregación, pero no se hablan, ¿no? Y voy a decirte que Pablo también se va a preocupar por ellas, ¿no? Que han peleado juntos, están divididos. ¿Qué tienen que hacer? Son los sabios, el liderazgo, son los que tienen que ver, oye, ¿qué es lo que está pasando acá? Un momentito, a ver, María por acá, Juanita, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a sentarnos, sí, que esto, que aquello. A ver, Juan, ven tú, a ver, ven José, ¿qué es lo que ha pasado, hermano? Vamos a sentarnos acá, vamos a debatir, porque no dice el Señor, no podemos vivir así. Somos el cuerpo del Señor. Sí, pero yo no puedo pasar esto, yo no le puedo pasar esto, es algo que no lo puedo permitir, no le puedo permitir esto. ¿Qué sigue diciéndoles Pablo? Y esto, hermano, debe impactar tu vida. En el siguiente versículo, en el 6:7, así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Ya de por sí ese problemita ya es un problemón. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el consejo de Pablo? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? A veces injustificadamente, a veces teniendo la razón, a veces con fundamento serio. Pero ¿qué dice Pablo? Que suframos el agravio. ¿Qué peor cosa puede ser? ¿Qué hermanos pueden hacer? Este agravio es una ofensa grave. El ser defraudado es más implica que alguien te ha quitado algo, que ha atentado contra la verdad, que ha agraviado tu buen nombre incluso. Eso es lo que está diciéndole Pablo a los Corintios, hermano. Ahí está el pasaje. Estúdialo, analízalo. No me creas a mí, créele a la palabra. Créele al Señor. Hay que tener paciencia entonces, amados hermanos. Esa es una de las armas, la paciencia. Una de las armas contra el mal carácter es la paciencia. Para paciencia hay una palabrita en el griego, no lo digo porque sea un erudito en la palabra, muchos ignorantes de la palabra, por explicar una palabra en griego, pasan por eruditos. No es mi intención, hermano, yo no soy un erudito de griego, soy un curioso, estudioso, estoy raspando la superficie de donde otros ya han excavado mucho, soy un aprendiz de la escritura, pero quiero compartir lo poco que sé. En el griego hay una palabrita que es upomone para paciente, se traduce como paciente, como soportar. Y esta upomone es upo debajo, ¿no? Significa como que soportar, ¿no? Estar cargando algo, resistiendo algo. Y esa palabra de resistir se, se, se traduce como paciencia, ¿ya? Upomón. Sostener algo, contener algo. Y permítame contarles una historia acá, ¿no? Sobre todo en la iglesia del Señor, que es la que queremos que sea edificada, que sea una iglesia madura. En los desfiles militares, en las paradas militares, normalmente la gente se agolpa, ¿no? Se agolpa en las calles para ver pasar a los militares desfilando, ¿no? Y dice que habían dos niños, ¿no? Uno de 10, 12 años y otro más pequeño, de 5. Y querían ver pasar también desfilando a los militares por las calles, ¿no? Por la calle principal donde se desarrollaba el desfile. Y un hermano, el hermano más pequeñito, no podía ver. El más grandecito como que a duras penas trataba de meterse en la multitud y veía algo, ¿no? Pero el más pequeñito no veía. Entonces, ¿qué hizo el hermano mayor? El hermano mayor agarró al más pequeñito y lo puso en su hombro. Lo sentó acá, ¿no? Puso sus piernitas por acá y lo sentó en su hombro. Y el más pequeñito ya podía ver pasar a los militares desfilando, ¿no? Y entonces va pasando el tiempo y ellos se comienzan a cansar, se comienzan a cansar. Les animo, hermanitos, a poner en silencio su, su micrófono, por favor. Pongan en silencio su micrófono, ¿ya? Para que no se filtre por ahí. No sé quién está con el micrófono encendido.
Ya, sí, póngalo en silencio, por favor. Entonces, el más pequeñito estaba encima del mayorcito, pero van pasando los minutos y el mayorcito tampoco es tan robusto para contenerlo tanto tiempo. Y comienza ya un momento que comienza a temblar, ¿no? Porque ya le pesaba el hermanito pequeño en sus hombros. Y un señor que había al costado lo comienza a mirar, ¿no? Lo miraba, y lo miraba de que ya comenzaba a sufrir. Y hasta que ya la persona, este adulto, le dice al mayorcito, le dice, oye, le dice, pero si te está pesando, ¿por qué no lo bajas? Y el hermano mayor, que tenía cargando, sosteniendo a su hermanito menor, ¿no? Le dice, es mi hermano, señor, le dijo, es mi hermano. O sea, no sé si me captan la idea de la historia, hermano. A veces hay que cargar a los más pequeños y hay que soportarlos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos, es nuestro hermano, ¿de acuerdo? Espero que me entiendas, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, para graficar un poquito esta palabrita upomone, ¿ya? Hay otra palabrita que se traduce como paciencia, que es macrotumia. Macrotumia, macro es grande, ¿no? Macro es grande. Pero también significa largo, lejos. También significa lejos, ¿de acuerdo? No podemos hacer teología, a veces yo escucho en las prédicas que se usa una palabra y se explica etimológicamente y lo tratamos de meter en el contexto. No siempre es así. La palabra tiene que ser usada en todo su contexto, ¿de acuerdo? A veces yo escucho predicadores que hablan una palabra, lo explican etimológicamente y tratan de meterlo en el contexto. No siempre es así. A veces la etimología no tiene nada que ver con el contexto. Pero en este caso, macrotumia, ¿no? Etimológicamente significa grande, pero en este caso lejos también. Lejos. Macro, lejos, de distancia. Y tumia significa ardor, calor, pero también significa ira, enojo. ¿De acuerdo? Entonces, si tratamos de armar las dos palabras, vamos a entender que macrotumia, que se traduce como paciencia, viene a ser alguien que está lejos de la ira. ¿De acuerdo? Paciencia. ¿Qué significa paciencia? Lejos de la ira. Upomone, alguien que soporta. ¿De acuerdo? Espero que me estén entendiendo las dos palabritas. Y esas dos palabritas deben ayudarnos a mejorar nuestro cristianismo y nuestro temperamento, nuestro mal carácter, dejarlo, liberarnos, erradicarlo, dejarlos a los pies de la cruz, ser amables, buenos, bondadosos, perdonadores, macrotumia, ¿de acuerdo? Y para eso Dios nos ha dado, aparte, ¿no? En contraste con las obras de la carne, del sarx, Dios, ahí Gálatas, Pablo escribe a los Gálatas y le dice, también hay un fruto, no los frutos, ¿de acuerdo? Un paquete completo, un paquete completo, el fruto, es como un racimo de uva con 10 uvas grandes, ¿no? Un solo fruto, ¿ya? Y esos frutos son 9. Amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Esos son los tres primeros. Esos son los tres primeros. ¿Ya? Esos son los tres primeros. Amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. ¿Ya? Ese amor, gozo, paz bastante tiene que ver con mi relación. ¿Ya? Miren mi dedito hacia arriba. Mi relación. Amor, gozo y paz. En mi relación con mi Dios. ¿De acuerdo? Ojo. Los tres siguientes, paciencia. Esta palabrita paciencia en el original es macrotumia, ya lo explicamos. Paciencia, benignidad, bondad. La bondad activa, la bondad involucrada, ¿no? Benignidad y bondad. Parecen sinónimos, pero no lo son. Son longanimidad, se va a traducir en otro, ¿no? Pero son la sensación, la emoción y la acción. No solamente, ay, qué pena, ¿no? Una cosa es tener pena y otra cosa es compadecerse, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Una cosa es tener pena. Pena, me da pena y soy indiferente. Pero compadecerme quiere decir que yo me involucro en el problema. Yo me involucro en la mala situación de la persona o en la situación o en su problema que esté atravesando. Y por eso que mi dedito se va hacia adelante. Estos tres me ayudan en mi relación con mi próximo, no necesariamente creyente.
Fe, mansedumbre y templanza. Ajá, ahí mi dedito se fue ¿hacia dónde? Hacia mí, hacia mí. Esa fe es fidelidad, pisteo, de creer comprometido. Es una fe comprometida. Fidelidad, lo van a traducir otras versiones. ¿Qué más? Mansedumbre, mansedumbre y templanza. Templanza o dominio propio. Dominio propio. Ese paquete completo, algunos hermanitos dicen, uy, sí, yo tengo este, pero me falta este. No, no, o tienes todo o no tienes ninguno. Hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, pero es un paquete completo. Y lo tienes. Si eres creyente, ese fruto debe manifestarse en tu vida, no en tu inteligencia, no así yo tengo el fruto del Espíritu, no. Tiene que verse, tiene que mostrarse, ¿de acuerdo? La gente tiene que tener ese hambre. Hoy, ¿cómo hace este hombre? Hoy, ¿cómo hace esta mujer para vivir así? Claro, tienen que tener ese deseo de saber cuál es tu secreto. Y tú tienes que decir cuál es tu secreto. Que te has arrepentido de tu maldad, de tu pecado, y has venido por fe y has aceptado. Has rendido tu vida a Cristo, al señorío de Cristo, y Él te ha transformado. Y el Espíritu Santo ha venido a morar en ti y está dando esas muestras de fruto, el fruto completo en tu vida. Y si tú tienes la paciencia, tienes la mansedumbre, tienes el dominio propio, no debes tener mal carácter. Esa es la lógica. Y no necesitamos lógica ni razón. Simplemente alimentar el espíritu y vivir y caminar en las cosas del espíritu. La próxima vez, ahora que leas esto, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Camina en el espíritu. Lo que está diciendo Pablo ahí es decir, si vives en el espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. No es que haces uno u otro. No es que haces uno u otro. No, si tú vives en el espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Así de simple, así de sencillo es. No es que, bueno, algunas cosas de la carne todavía me llaman, el mundo me seduce. No, si tú alimentas el espíritu, si tú vives por el espíritu y caminas en el espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Es como cuando el salmista dice, ¿no? Encamina, deleítate en el Señor, ¿no? Y él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y él concederá, ¿qué te está diciendo? Si tú te estás deleitando en el Señor, haz lo que te da la gana. Vive como te da la gana. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar alineado a la voluntad del Señor. Tremendo, ese salmo, así es. Igualito es con los deseos de la carne. Dice, no satisfagáis, alimentar el espíritu. Dice, no, si tú vives en el espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Si tú te estás deleitando en el Señor, vive como te da la gana. ¿Por qué? Porque eres un creyente comprometido con el Señor. Y todo lo que hace va a estar alineado con el propósito del Señor. Así es la vida cristiana. Es difícil la vida cristiana en la carne. Es difícil en tu prudencia. Es difícil en tu fuerza de voluntad. Por supuesto, por supuesto. Un religioso sufre, pero un creyente genuino no, porque fluye en el Espíritu, camina en el Espíritu, ¿de acuerdo? Espero que esta palabra impacte tu vida, amado hermano. Hay muchos pasajes acá para macrotumia, no los voy a leer por una cuestión de tiempo, pero hay muchos pasajes que hablan sobre esta palabrita, muchas palabritas. Ahí está, Efesios 4:2, Colosenses 3:12, Segunda Timoteo 4:2, Santiago 5:10, Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 3:15, hablan de macrotumia. Así es. La voy a leer la primerita nomás. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando. ¿Con qué? Con macrotumia. Alejado de la ira, los unos de los otros. ¿En qué? En amor. Espero que esta palabra ahora tome sentido, hermano. Esa es la idea del estudio bíblico. Gracias a Dios porque te has conectado hoy, ¿no? Tú que tienes ese hambre, te has conectado, has recepcionado la convocatoria, has dejado de ver una película de Netflix, alguna serie o tu novela favorita y has venido a alimentar tu espíritu. Te felicito. Y oro al Señor y le ruego te bendiga, prospere tu camino grandemente. Si tú estás viendo el video, igual manera, igual manera. Porque si estás viendo acá, ya debes estar un minuto bastante avanzado. Y la gente quiere soluciones de 1 o de 2 minutos. No. Café instantáneo, no, no, no. Acá
Sembramos café, lo cosechamos, lo tostamos, lo molemos y después lo pasamos. Y ahí te doy yo el café servido. Ese es el cristianismo. Ese es el Dios Cronos, el Dios Kairos y el Dios Eón, el Dios que maneja el tiempo. ¿De acuerdo? Si tú estás apurado, esto no es para ti, no estás viendo eso. Pero si tú estás viendo hasta acá, ruego al Señor que te bendiga. Y estoy seguro que ahora la palabra de Dios tiene más claridad. Gracias a Dios y me está usando para bendecir tu vida. Le agradezco al Señor. Y mi gratitud es esa, que tú simplemente seas bendecido. Y nos veremos en el cielo y nos abrazaremos, amado hermano. Upomone, hay versículos también, solamente voy a leer los últimos que tienen que ver bastante con nosotros, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, soportando, hermano. Ah, estás creyendo en Dios, esas son tonterías. Mira cuántos hombres ateos lo han comprobado, mira, se contradicen, mira estas cosas. Ah, estás creyendo en tonterías, siempre ha habido estas cosas, que el juicio de Dios, siempre. No, paciencia, paciencia. Con paciencia guardamos nosotros esa esperanza, la promesa de Dios que viene pronto, nosotros la esperamos, con paciencia, con upomone, ahí vamos, soportando, ahí soportando todo lo agravio, soportando todo lo, ahí lo esperamos. ¿Qué más dice Romanos 15:4? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, ¿según qué? Cristo Jesús. Nuestro Dios es el ejemplo de upomone, de soportar. Ahí va a estar el tema de que soportó, ¿no? Tanto tiempo la impiedad en los tiempos de Noé. Así será en los tiempos, como en los tiempos de Noé. Pero bueno, tenemos que terminar y vamos a dar una solución al mal carácter. Ya hemos dado, si hasta acá no has comprendido que el mal carácter es malo y es un mal testimonio, realmente has perdido tu tiempo, pero sé que ha sido edificado. Pero el punto es que la solución a eso es el perdón. El perdón nos ayuda a solucionar el tema del mal carácter, nos da una paciencia, el Señor nos moldea. El Señor Jesús, cuando estaba siendo clavado, estaba en la cruz, sufriendo, asfixiándose, cargando toda tu mugre, toda tu podredumbre, tuya y la mía, en aquella cruz. Le decía, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso fue una oración contestada. Se arrepintió un ladrón, se arrepintió un centurión, se arrepintieron muchos sacerdotes religiosos después. Están hechos. Esa oración fue contestada. El Señor le estuvo perdonando. Ah, pero es el Señor, pues, el Señor Jesús es todo amor, es Dios, pues, ¿no? No. Hay un hombre también. Hay un hombre, es más, es el primer mártir. El primer mártir cristiano, ¿quién fue? Esteban. ¿Todos lo saben? Sí, todos lo saben. Un tremendo siervo del Señor. ¿Qué dijo? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo, hermano. Jesucristo, no, entonces imitemos a Esteban. Esteban no estaba muriendo decapitado, ahorcado, pues, no, no. Él estaba siendo lapidado, hermano. A él lo estaban agarrando a piedrazos, a rocones, diríamos nosotros, ¿no? Ahora si te pisan el pie y ya te estás peleando en el servicio público, no en el transporte público, sino te pisaron el pie y ya te estás peleando, ya. No puedes soportar el agravio. Pero él lo estaba agarrando a piedrazos. Lo estaba matando injustamente. ¿Y a quién estaba reflejando hasta el último momento de su vida? A su Señor. Estaba reflejando a su Señor. Esteban, imita a Esteban entonces. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú te amas, ¿sí o no? Claro, todos queremos preservar nuestra vida, nos cuidamos, nos queremos. Así ama a tu prójimo. Así ámalo. Sí, a ese que te molesta, que te complica la vida, a tu jefe complicado. Sí, a ese ama. Así. No, no puedo. No puedo hacer eso. Bueno, entonces dice el Señor Jesús que Él te dice a ti, me dice a mí, ama a vuestros enemigos, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, hazle bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y os persiguen. ¿Estás haciendo eso, hermano? Qué complicado, ¿sí o no? Camina en el Espíritu y se te va a hacer más fácil. Así es, tienes que amar a tu enemigo, tienes que bendecirle al que te maldice, tienes que hacerle bien al que te aborrece. Tienes que orar por los que te ultrajan y te persiguen.
Esa es la vida cristiana. Y así te vas a parecer a tu padre, dice, léelo en Mateo 5. Te animo a buscarlo después. Así te vas a parecer a tu padre. Qué bonito. Qué bonito. Y eso me hace recordar una historia. Una vez escuché a un predicador que decía, un día vienen dos personas de África, ¿no? Africanos ellos, dos personas de tez oscura, y vienen con un bebé caminando, un bebé caminando, una criatura, que era rubio, ojos celestes, ¿no? Y le preguntan a la mamá, le dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Y la criatura? Y la mamá le dice, es mi hijo. Entonces la gente dice, oye, pero no se parece al padre. Qué interesante porque a veces nosotros los creyentes, es una historia, no sé si es real o ficticia, pero grafica lo que quiero enseñarles, hermano. Grafica lo que quiero enseñarles, porque a veces dice, oye, ¿tú eres creyente? Sí. Oye, pero no te pareces a Cristo. No te pareces a tu Padre Celestial, podrían decir, ¿no? Oye, fulanita de tal, Juan Pérez es cristiano. ¿Cristiano? Sí, cristiano. No se parece. María, María, ¿quién María? La chismosa. Sí, María Chismosa. Es cristiana también. Hay cosas que no son congruentes, que no hay igualdad. Y ese es tu testimonio, amado hermano, hermano. No puedo amarlo, no puedo perdonarlo. Sí puedes. Si tú eres creyente, sí puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque dice Romanos 5:5 que Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si tú eres creyente, le has rendido tu vida a Cristo, el Espíritu Santo ha derramado ese amor ágape, ese amor comprometido, ese amor que solamente Dios te puede dar, ese amor de compromiso. Tú lo tienes y por ende puedes perdonar. ¿De acuerdo? Así que eso nos ayuda mucho en nuestro mal carácter. Amado hermano, amada hermana, termino con este versículo que debe traer mucha claridad, mucha claridad. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, 34, 35. Dice lo siguiente. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ese es el mandamiento nuevo. Y hago un paréntesis ahí. Juan, el anciano Juan, ¿no? Cuando escribe sus epístolas y después va a recibir la revelación de Apocalipsis, ¿no? Dice la tradición, la escritura extrabíblica, dice que él ya no se podía parar de su asiento y venían sus discípulos y lo ayudaban a pararse, ¿no? Y mientras estaban ayudando a pararse, ¿no? Estaban ayudando a pararse, todo ancianito él, les decía a los que le estaba ayudando, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, le decía. Lo había aprendido de primera mano, lo había aprendido de su maestro, lo había aprendido de su señor y lo estás aprendiendo tú ahora. Ámense los unos a los otros, no se resientan, no se peleen. Tienen un problema, soporten el agravio, soporten el defraudarse, perdónense, no se resientan, no se salgan de los grupos de WhatsApp, no se peleen, no murmuren entre ustedes. ¿Qué más dice? Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. El Señor se pone como ejemplo. ¿Y qué más dice el Señor? En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tienen amor los unos por los otros. ¿Cómo sabe el mundo que somos discípulos de Cristo? En que nos amamos, hermanos. En que nos llevamos bien, que glorificamos al Señor con nuestras vidas. Erradiquen el mal carácter, déjenlo en la cruz, olvídense de él, comiencen a vivir en el Espíritu, perdonen, sufran el agravio, moléstense con las cosas que le molestan a Dios. Si ustedes son sus derechos pisoteados, soporten el agravio, perdonen. El Señor es el que paga, el Señor es el que toma la justicia, el Señor es el que toma la venganza. En su tiempo el Señor hace las cosas. ¿A quién podemos apelar justicia? Lloramos, Señor, Santo Dios, están cometiendo una justicia conmigo. El Señor en su tiempo le da la retribución a cada quien por sus obras. Espero haberte ayudado, hermano. Que Dios te bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.